amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, como siempre, aquí a mi canal, a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Como ya sabéis, mi nombre es Lola. En esta ocasión vengo a enseñaros 3 formas que yo sé de asar las castañas. Las 3 son muy sencillas, muy fáciles. En 2 de ellas se tardan más tiempo, pero las 3 son muy fáciles de hacer. Antes de nada, deciros sobre las castañas que cuanto más tiernas sean, mucho mejor van a quedar de sabor, más jugosas van a quedar, van a tardar menos en asarse, evidentemente. ¿Qué más deciros de las castañas? Importante, antes de nada, yo por lo menos lo hago, las lavo y las seco muy bien, independientemente de que luego le vayamos a echar una poquita de agua. Pero bueno, siempre a mí me gusta lavarlas, aunque luego se pelan y todo eso, pero bueno, como se abren, tenemos que hacer un corte y la castaña con el calor se abre, pues a lo mejor si la castaña tiene suciedad, pues puede penetrar en lo que es en el fruto de la castaña, por así decirlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, después de lavarlas, es hacerles un corte, hacerles una incisión. El corte, mirad, puede ser en vertical o puede ser en horizontal, como queráis, pero un corte solo. Podéis hacerlo en medio, aquí un poquito más arriba, como queráis. Ahora ya os hago el corte porque necesito las 2 manos para hacerlo. Esta incisión que vamos a hacer, ¿por qué se hace? Pues para que la castaña con el calor no explote, no estalle. Y además pues para que penetre mejor el calor, evidentemente. Otra cosa importante que quiero deciros sobre las castañas es que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de poneros a hacer el corte. Yo no las cojo y les hago el corte así sobre la marcha en la misma mano. No, a mí me gusta apoyarla porque la cáscara de la castaña es muy escurridiza y entonces el cuchillo se puede escurrir, nos podemos cortar. Entonces tenéis que tener mucho cuidado. Yo, para prevenir esto, ¿qué es lo que hago? Mirad, yo pongo la tabla de cortar encima, un trapo de cocina, aquí pongo la castaña y de esta manera se sujeta y por lo menos prevengo el que se pueda escurrir y me pueda cortar. Hay que apoyar la castaña, hay que cogerla con la mano, apoyarla, pero aún así a mí me da miedo de cortarme. Yo lo hago así, vosotros ya lo hacéis como queráis. ¿Qué más deciros? Bueno, voy a pasar a explicaros los 3 métodos que yo sé de asar las castañas. Uno es en el microondas, otro en el horno y otro método es en la sartén. Yo el que más utilizo es en la sartén porque para mi gusto quedan mejor y además las vas controlando mucho mejor que en el horno. En el microondas también se controla, pero a ver, en el microondas yo para mi gusto la castaña no se asa, se cuece más bien, pero queda buena también de sabor, no queda mala. Si tenéis prisa, lo hacéis en el microondas, que tardáis 40, 50, 60 segundos nada más. Pero si no tenéis prisa, pues ya os digo, mejor en el horno o en la sartén. Bueno, voy a pasar a explicaros. Antes de nada, también deciros que yo el vídeo en directo, por así decirlo, lo voy a hacer asando las castañas en sartén. En el horno y en el microondas os voy a decir los pasos que hay que dar, pero no las voy a asar, solamente voy a asar en la sartén para que veáis cómo se hacen y cómo quedan. He hecho el corte en 2 de ellas para que veáis. En una el corte es este, aquí está, y en esta otra está aquí el corte. Por eso que podéis hacerlo así, de esta manera, de esta, podéis hacerlo aquí, pero nunca 2 cortes. Yo al menos no hago nunca 2 cortes, porque si hacéis 2 cortes se abre mucho la castaña y a mí no me gusta, pero si queréis, bueno, os podéis hacer aquí otro corte en cruz. Pero yo solamente hago un corte, ¿de acuerdo? Muy importante. Fijaros, el corte pues tiene que ser pues de unos 2 o 3 centímetros, también dependiendo de la castaña si es más grande o más pequeña. Mirad, va el corte de aquí hasta aquí.
El corte es muy importante, tiene que ser un corte no superficial, porque si hacéis un corte superficial solamente lo que es tocar la piel, la castaña no se va a abrir y la castaña no se va a asar. Tenemos que hacer un corte un poquito profundo, tampoco demasiado sin llegar a cortar la castaña del todo, sino un poquito profundo, llegando a tocar lo que es el fruto de la castaña, que veáis que con el cuchillo tocáis el fruto de la castaña. Entonces en ese punto se puede decir que sería el corte adecuado. De todas maneras lo vais a ver luego en la práctica, cuando veáis por ejemplo que algunas castañas, pues por lo que sea, le habéis hecho una incisión superficial, pues vais a ver de que no se ha abierto y vosotros mismos ya lo vais a ver. Bueno, ahora voy a terminar de hacer el corte en todas las castañas y luego ya os voy a ir enseñando los diferentes métodos, ¿eh? Ya están todas cortadas. Cuando estéis cortándolas ya veréis que hay algunas que os cuesta más trabajo que otras. Eso es debido a, como os digo, que hay algunas castañas más tiernas que otras. Pero bueno, eso es así, no podemos evitarlo. A la castaña yo, en los tres métodos que os voy a decir, utilizo el agua y utilizo sal gruesa, ¿eh? Al poder ser, mejor sal gruesa. Si no tenéis sal gruesa, pues sal fina. Pero al poder ser, mejor sal gruesa. ¿Por qué se le echa agua? Pues para hidratar la castaña. ¿Por qué se le echa la sal? Pues porque con la sal lo que conseguimos es que la castaña se caliente mucho más, se caliente antes, porque la sal lo que hace es que concentra el calor y se hacen más pronto. Pero tanto el agua como la sal es opcional. Si no queréis echársela, no se la echéis. Vamos al primer método, por ejemplo, el del microondas. El del microondas yo lo que hago es que las castañas las mojo. Las pongo en un plato, por ejemplo. No las voy a llegar a asar, solamente os voy a poner el ejemplo de cómo lo hago. Yo os aconsejo, cuando las hagáis en el microondas, que no pongáis muchas. Las primeras veces, o la primera vez al menos que lo hagáis, hasta que ya cojáis práctica, en principio pues ponéis 4 o 5 nada más, ¿eh? Y luego ya con la práctica, pues ya si queréis pues ponéis 8, 10 o 12. Yo de todas maneras en ningún método tampoco he hecho demasiadas castañas, pero bueno, lo hacéis a vuestro gusto. Una vez que tengo las castañas en el plato, lo que hago es que las mojo directamente del grifo. Le echo agua, así, y ahora después le echo sal. Por eso que os digo, pero es opcional. Bueno, las meto en el microondas, tal cual. Dependiendo de la potencia de cada microondas, puede variar entre 50, 60 segundos, 1 minuto y medio. En el microondas que yo tengo, que no puedo deciros la potencia porque no la recuerdo y no la pone, con 50, 60 segundos es suficiente. Veréis, es muy importante. Yo os sugiero que hasta que le cojáis práctica, a los 30 o 40 segundos abrís el microondas y las miráis. Si veis que está abierto, ese cortecito ya está abierta, la castaña, la miráis un poquito y si veis que por dentro pues está cocidita, está hecha, las quitáis. Que veis que algunas de ellas todavía no se ha abierto, porque a lo mejor la incisión no se la habéis hecho lo suficientemente profunda, bueno, pues quitáis las que estén ya abiertas y dejáis esas 2 o 3 que hayan quedado, que todavía no se hayan abierto. Si el corte ha sido muy superficial, igual no se van a abrir por mucho tiempo que la tengáis y sin embargo se os va a quemar. Yo os recomiendo
que si os quedan algunas, que veis que vosotros mismos vais a ver que el corte es poquito superficial, la cogéis, le hacéis otra vez el corte y la volvéis a meter, perdón. Mucho cuidado al cogerlas, tanto el plato como las castañas, porque suelen quemar bastante. Mucho cuidado al cogerlas, Otra cosa, deciros, importante, una vez que la castaña veáis que ya está abierta, si queréis tenerla 4, 5, 6 segundos más, vale, las podéis tener, pero con mucho cuidado, porque enseguida la castaña o bien se quema o bien se hace demasiado por dentro y se queda así un poquito dura, como ronchona. Hay gente que le gusta así, ronchoncilla. A mí no me gusta, a mí me gusta tierna. Por eso os digo que vosotros lo vais a hacer a vuestro gusto y poquito a poquito, hasta que cojáis la práctica. Yo os recomiendo hacer poquitas, para que, bueno, pues así, si os salen mal, si se os queman, pues os van a quemar 4 o 5 y no os van a quemar 20. Bueno, este sería el método por el microondas. Importante, en principio, a los 30-40 segundos abrís la puerta, miráis, las que estén las sacáis, las que no las tenéis unos segundos más y ya está, porque enseguida se quema o se hacen demasiado. El otro método es en el horno. En la misma bandeja de horno le ponéis papel de horno, colocáis las castañas que queráis, la cantidad de castañas que queráis, y hacéis lo mismo, las mojáis previamente y le echáis sal. O también podéis, si no queréis mojarlas, también podéis coger un cacharrito con agua y ponerlas debajo de la bandeja, para lo mismo, para hidratar las castañas. En este método, yo cuando las hago en el horno lo pongo a 180 grados, dependiendo mucho también, os digo, de cada horno. Yo a 180 grados, calor arriba y calor abajo. En principio, la primera vez que lo hagáis, controlarlo, dejarlo a 170, entre 170 y 180, para que no se os queme. Tardan entre 20, 25 y 30 minutos. Es lo malo que tienen el microondas, en segundos, pero no salen asadas como tal, y aquí van a salir asadas. En el horno lo que hacéis es que a los 15 minutos, 12 o 15 minutos, le dais la vuelta a cada una de las castañas para que se hagan por los dos lados. Y muy importante, de vez en cuando las miráis, y si veis que alguna ya empieza a hacerse antes que las otras, la vais sacando, porque pues como todo, habrá algunas que se hagan antes que otras, que se abran antes que otras. Entonces vosotros ya, si veis que hay algunas ya que se han hecho, las vais sacando y las restantes las vais dejando. Y ya os digo, entre 20, 25 y 30 minutos. Ese es el método del horno. Como veis también es muy sencillo, no tiene nada. Os voy a enseñar un truco por si asáis las castañas en sartén. Si no queréis que la sartén se os queme, porque evidentemente la sartén se va a quemar de asar las castañas. Si tenéis una sartén muy nueva y no queréis que se os queme, utilizáis papel de aluminio. La forráis así un poquito y aquí metéis las castañas y ya está. Yo la voy a utilizar sin papel de aluminio porque, bueno, no me importa que se queme. A ver, que se queme un poquito, porque luego yo enseguida lo que hago es que le echo agua con vinagre y sale muy bien el quemado. Pero es un truco que yo os doy por si queréis hacerlo. El tercer y último método que os voy a enseñar es el de asarlas en la sartén, que es el que yo suelo utilizar más. No por nada, sino porque las controlo mejor. Cada 5, 6 o 7 minutos le voy dando la vuelta, cojo una pincita, le voy dando la vuelta y así las voy controlando. Las que veo que ya están, pues las voy sacando, y las que no, las voy dejando. El tiempo, pues eso, entre 20, 25 y 30 minutos. Es lo malo que tiene, que son lentitas de hacer. Hay que tener un poquito de paciencia, pero luego están muy ricas, porque realmente
salen asadas. En el microondas son muy rápidas de hacer, pero salen cocidas, muy ricas también, no están mal, la verdad, pero para mi gusto salen mejor en sartén o en horno. En un fuego medio alto, no la pongáis muy alto porque se os pueden quemar, las vais controlando. Yo a los 6, 7, 8 minutos vengo a darles la vuelta y os enseño cómo van quedando. Les he dado la vuelta, las he tenido 7 minutos, mirad si apreciáis. Y lo que voy a hacer, las voy a humedecer un poquito y las voy a bajar a un 6. La tenía en un 7, las voy a bajar a un 6. Es lo que digo, que de esta manera se pueden ir controlando mucho mejor que en el horno. A mí me gusta más. Vosotros podéis hacer las 3 maneras y os quedáis luego con la que mejor, más os guste, la que mejor os convenga. Yo os he enseñado las 3 y ya a vuestro gusto, como siempre os digo. Vamos, voy a dejarlas otros 5 o 6 minutos a ver qué tal están y os la vuelvo a enseñar. Han pasado otros 5 minutos más. Les voy a dar otra vueltecita. Ya veis cómo ya se van abriendo. Hay algunas, que ya os he dicho antes, que se abrirán antes que otras, porque también va a depender mucho de la misma castaña, que sea más tiernecita. Si es así, bueno, pues se va a hacer antes, se va a abrir antes. Pero bueno, mirad, ¿veis cómo ya se van abriendo? Entonces voy a mirar esta, ¿veis? Como ya está más abierta que otras. Es lo que os digo, que así yo las controlo mejor, y cuando ya vea de que algunas ya están para mi gusto hechas, pues entonces las saco y voy dejando otras. Bueno, las voy a humedecer otro poquito. Mirad, a ver si apreciáis cómo se van abriendo, unas antes que otras, como os he dicho, porque evidentemente a lo mejor también, pues en algunas he hecho la incisión un poquito más profunda que en otras, pero eso es normal, no en todas hacemos la misma profundidad en la incisión, pero es que además hay algunas castañas que, como os he dicho antes, son más tiernas y otras más duras, y las que son más duras cuesta bastante hacerle la incisión. Y yo, por miedo a cortarme, bueno, pues no insisto mucho, pero no pasa nada. Por ejemplo, las que yo vea que luego que tienen poquita, la incisión no es muy profunda, la saco con mucho cuidado y le vuelvo a cortar en el mismo corte, le vuelvo a profundizar y la sigo teniendo hasta que se hacen. Como digo siempre, tenéis que hacerlo a vuestro gusto. Cuando esté a vuestro gusto, las quitáis. La primera vez, igual la segunda no os va a salir todo lo bien que quisierais, pero esto es práctica, nada más. La tercera vez seguro que ya le habéis cogido el tranquillo y las hacéis perfectas, aunque perfectas nunca pueden salir. Las castañas es así, nunca pueden salir perfectas, siempre se os van a abrir unas más que otras, e incluso se van a quedar unas un poquito más hechas que otras, incluso algunas se van a quedar un poquito quemadas, pero es así, son gajes del oficio, ¿vale? Venga, nos vemos en otros 5 minutos. Las he tenido otros 8 minutos más y para mi gusto ya están, ya las voy a sacar. Vosotros, como os digo, hacerlas a vuestro gusto. Mirad qué pinta tiene. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo. Espero que este vídeo os haya sido de mucha utilidad. Si es así, como siempre os digo, si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis todos un buen día. Gracias por estar ahí.